presidente del Consejo Social de Universidad, a don Aurelio López de Ita, y a su acompañante. En el punto número 1, si les parece, y antes de dar paso a la comparecencia, tenemos la aprobación del acta de la sesión anterior. Si sus señorías no tienen ninguna cuestión, la damos por aprobada. Y ahora sí pasamos al punto número 2, que es la comparecencia del presidente del Consejo Social de la Universidad. Señor Álvaro Asteiz, comienza usted por un tiempo de 10 minutos. Así me han pasado la ordenación del debate. ¿Fue a petición del Grupo Socialista? Sí. Por ello tiene 10 minutos. Sí, es que ha habido un error y se ha mandado a mitad de mañana la... Pues cuando quiera, señora Lastoy. Cambia un poco los planes, pero el inicio va a ser el mismo, señor López de Ita. Primero, bienvenido a la comisión. Hemos pedido su comparecencia nosotros, pero la bienvenida no solamente es porque hayamos pedido nosotros la comparecencia, sino también por el hecho de que pues, hay buena relación, siempre hemos tenido buena relación, y me parece que el Consejo Social de la Universidad tiene un buen presidente y nos interesaba muchísimo, en un momento de bastantes cambios en el mundo universitario, conocer la opinión del presidente del Consejo Social acerca no solamente del funcionamiento del Consejo, sino también acerca de la visión que tiene del sistema o de la universidad pública de Zaragoza, la única universidad pública que tenemos en Aragón. Los consejos sociales se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. En Aragón, la primera ley o la primera regulación del Consejo Social de la Universidad fue la Ley 1096 del Consejo Social de la Universidad. Esa normativa quedó superada por la Ley Orgánica de Universidades del año 2001, a posteriori se modificó la ley aragonesa y se promulgó la Ley 5/2005 de ordenación del sistema universitario de Aragón, donde ya se regulaba también el Consejo Social, que tiene un título propio. Posteriormente hemos tenido una nueva Ley Orgánica de Universidades y ahora la última normativa que tenemos son los estatutos de la propia universidad que se publicaron el pasado lunes. El día 3 de marzo se publicaron en el boletín y que hacen referencia, como no puede ser menos, al Consejo Social. Además, y esta también es una noticia reciente, tenemos ya en elaboración la nueva ley del sistema universitario de Aragón. La orden de inicio para la nueva ley la dio la consejera o la firmó la consejera el día 13 de febrero. Estamos ahora en fase de consulta pública y el día 13 de marzo acabará esa fase de consulta pública y, por tanto, se supone que se iniciará ya el proceso de establecimiento de un texto y, por tanto, todo el proceso legislativo, que lo que pretende, evidentemente, es adaptar la nueva ley orgánica y que va a ser importante respecto al Consejo Social de la Universidad. La nueva ley orgánica tiene dos aspectos fundamentales de cambio. Uno es la situación del profesorado y su mejora, y por otra parte la gobernanza del sistema universitario. Dentro de la gobernanza del sistema universitario, evidentemente, entran los consejos sociales. Mientras la anterior ley orgánica regulaba en su artículo 14 de una manera bastante somera el Consejo Social de las Universidades Públicas, en el artículo 47 de la actual ley orgánica pues ya recoge entre las funciones de los consejos sociales algunas de las que ya prevé nuestra propia ley de universidades. Básicamente, más allá, que no voy a entrar ahora en la composición, que supongo que nos comentará usted y que en todo caso conocemos por la ley, las funciones del Consejo Social de la Universidad se regulan básicamente en 3 artículos de la ley del sistema universitario aragonés. El artículo 74, donde habla de las funciones de programación y gestión. Estamos hablando ahí básicamente de la relación que tiene el Consejo Social de la Universidad como representante de la sociedad en la programación, la planificación, el establecimiento de titulaciones, el establecimiento de centros, etcétera. El artículo 75, que habla de las funciones económicas. Las funciones económicas son importantes porque el Consejo Social interviene en la aprobación del presupuesto, interviene en la liquidación del gasto de la propia universidad, interviene en los planes anuales o plurianuales,
de inversiones de la universidad. Y, por último, el artículo 76 habla de la relación con la comunidad universitaria. Bueno, sobre esos tres aspectos supongo que nos hablará usted, es decir, qué labor ha realizado el Consejo Social de la Universidad en los últimos años y, más que saber lo que ha realizado, que por supuesto es importante, no estamos aquí fiscalizando la labor del Consejo Social, a nosotros personalmente lo que nos interesa es saber qué valoración hace el presidente del Consejo de esas funciones que se están realizando. No en el sentido de si son más o menos prolijas, no en el sentido de si son más o menos positivas, sino en el sentido de ver si en la nueva legislación que tiene que salir en Aragón vamos a tener capacidad o vamos a poder afinar cuáles son las funciones del Consejo. Evidentemente, todos pensamos que el Consejo tiene que establecer esa relación entre la sociedad y la universidad en cuanto, digamos, a hacer una prospectiva de qué es lo que necesita el sistema productivo aragonés de la universidad, cómo se transfieren los conocimientos necesarios, pero también, y eso es importante, y por eso el artículo 75 regula las relaciones económicas, las aportaciones que puedan hacer los agentes sociales o los agentes económicos al propio funcionamiento de la universidad. La Universidad de Zaragoza tiene titulaciones propias, la Universidad de Zaragoza tiene cátedras, ha comparecido aquí el rector, hemos estado hablando de ello. Bueno, queremos saber si hay otros instrumentos que pudiera utilizarse para que la Universidad Pública Aragonesa estuviera mejor financiada. Y tenemos algunas cuestiones que plantearle respecto al sistema universitario actual. Después, ya en función de lo que nos comente, hablaremos de más cosas. En primer lugar, un análisis de la oferta de titulaciones, del mapa de titulaciones de la propia universidad. Evidentemente, ese mapa está establecido por la propia Administración, ese mapa existe, se revisa, pero ¿qué visión tiene el Consejo Social de la necesidad de desplegar otro tipo de mapa? Hemos escuchado, el otro día escuchábamos al rector en su despedida, en el homenaje que se le hizo el mismo día 3 de marzo, en que se publicaban los estatutos de la universidad, y decía que a lo mejor hay que empezar a hablar menos de especialización y un poco más de generalismo, porque se ha ido demasiado hacia esa especialización. ¿Qué lectura se hace en ese sentido desde el Consejo Social? ¿Qué relación hay con los agentes económicos y sociales? Es decir, ¿qué tipo de relaciones? Ya sabemos que es muy limitada, y esa es otra pregunta que le haré, que es muy limitada la representación. La representación en este momento en el Consejo Social de la Universidad la tiene la propia universidad, la tiene el Gobierno de Aragón, la tiene esta casa, la tienen las Cortes, la tienen las 3 capitales de provincia, cosa que es absolutamente lógica porque sabemos que la universidad pública tiene vocación territorial y, por tanto, de extensión hacia el resto del territorio, y la tiene con 2 colectivos muy importantes que usted y yo conocemos, que son las organizaciones empresariales y los sindicatos. Hay 2 representantes de las organizaciones empresariales más representativas y 2 representantes de las organizaciones sindicales más representativas, que no están ahí para hablar sobre las condiciones de trabajo del personal de la universidad, ni muchísimo menos, sino que está, porque eso ya tiene su propia vía a través del representante correspondiente, sino que están ahí para expresar su opinión sobre la adaptación de la universidad al sistema productivo, de las necesidades tanto de las empresas como de los trabajadores. Nos interesa también saber su opinión sobre las titulaciones propias de la universidad. Ustedes no solamente se dedican a fijar los precios de esas titulaciones propias, sino que también supongo que participan en la planificación de esas titulaciones. En ese sentido, y hablando de las titulaciones y de la relación entre los alumnos también, que es otra de las funciones del Consejo Social, nos interesa muchísimo saber si han explorado ustedes, me consta que lo han hecho, pero si han profundizado en las posibilidades de desarrollar la formación dual dentro de la Universidad de Zaragoza. Es decir, todos hablamos muchísimo de la formación dual y hablamos de la formación profesional y de la necesidad de que los alumnos hagan prácticas en las empresas, pero eso es tan importante o más que en la formación profesional o es en la formación universitaria. ¿Qué capacidad tenemos o hemos desarrollado hasta el momento y qué necesitaríamos para que los alumnos puedan formarse en las empresas, además de hacerlo desde el punto de vista académico? Otra de sus funciones es hacer una prospectiva, un análisis de qué ocurre con los egresados una vez que se incorporan al mundo laboral. Las cifras que tenemos, las últimas cifras que ha proporcionado la propia Administración Central, dejan al sistema universitario aragonés, pero sobre todo al sistema universitario público aragonés y a la Universidad de Zaragoza en buen lugar. Es decir,
no estamos entre los últimos, estamos al revés, entre el 20% de las mejores universidades en cuanto a ingreso de los trabajadores o de los estudiantes en el sistema productivo. Pero sabemos que tienen ustedes convenios, también un convenio con la Universidad de San Jorge, etcétera, para hacer análisis sobre esos egresados, y nos gustaría saber si hay datos nuevos más allá de los que figuran en las páginas web. Le iba a preguntar también sobre la nueva legislación, pero la nueva legislación del sistema universitario aragonés, no desde el punto de vista solamente de la adaptación a la ley orgánica, sino si usted cree que tendría que haber también cambios respecto al Consejo Social de la Universidad. Los va a haber, porque la propia ley orgánica lo marca, pero se me ocurre que a lo mejor han detectado ustedes que se pueden incorporar al Consejo Social de la Universidad no solo nuevas competencias, sino también nuevos representantes o nuevos ámbitos de la sociedad a representar en ese Consejo, con todos los equilibrios que, por supuesto, hay que hacer para no, digamos, hacer tambalearse la gobernanza del sistema universitario y la participación de los propios gobiernos. Y, por último, le quiero hacer una pregunta acerca de esa misma legislación y de la posibilidad de adscripción de algunos centros a universidades privadas. Ya sé que no es su competencia, ya sé que usted no tiene competencia más allá del sistema público y de la Universidad de Zaragoza, pero leemos noticias, vemos que hay otras comunidades que están intentando adaptar sus legislaciones y tenemos ejemplos de cosas que han ocurrido aquí que permiten que de pronto pues aparezcan centros de universidades de otras comunidades autónomas y se instalen aquí y expidan títulos y hagan su labor académica. Esas serían, en principio, a la espera de su intervención, pues las dudas que tenemos nosotros y los planteamientos que le hacemos para que nos pueda informar y nos pueda ilustrar con su experiencia. Gracias. Muchas gracias, señora Alastuey. Y ahora sí, tiene un tiempo de 10 minutos para su intervención. Cuando quiera, señor López de Ita. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, mi agradecimiento por la oportunidad que me brindan de poder no ya tanto informar acerca de lo que es el Consejo Social, que lo haré, aunque de manera mucho más sucinta, después de la intervención del señor Alastuey, que de alguna medida me ha evitado algunos planteamientos, sino para poder debatir precisamente sobre cuestiones no tanto del presente como del futuro. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Alastuey, en lo que ha planteado. Y en los 2 años y medio que yo estoy al frente del Consejo Social, he tenido la oportunidad pues, de observar, reflexionar y sacar conclusiones. Máxime cuando además hay una relación muy asidua con consejos sociales de otras universidades con los cuales podemos intercambiar experiencias, aportar sugerencias y analizar situaciones que no siempre son similares, aunque sí hay un denominador común entre la problemática de las universidades públicas españolas, 50, y las universidades privadas, 44. Doy este dato porque creo que es importante, sobre todo si tenemos en cuenta que el número de universidades privadas está creciendo y el número de universidades públicas está lógicamente estancado porque no desaparecen, pero tampoco se crean más. Yo había pergeñado un poco mi intervención dividida en unos cuantos bloques, pero alguno de ellos lo voy a abreviar, repito, porque ya el señor Alastuey ha adelantado ideas muy claras y muy positivas sobre el tema. ¿Qué es un consejo social? No siempre conocido y además no siempre valorado en la importancia que tiene y debe tener en el mundo universitario. Como se ha dicho, un consejo social es la participación de la sociedad en la gobernanza de una universidad, pero no solamente en aspectos sobre los cuales tenga que intervenir o interferir, sino en aspectos mucho más positivos de colaboración, prospección, creación de puentes y de relación entre la universidad y el ámbito empresarial, cultural, social, etcétera. Eso es el Consejo Social. Voy a abreviar porque repito que ya lo ha adelantado usted, la normativa que lo regula, la situación actual de modificación en curso, etcétera, etcétera. Esto en líneas generales de lo que es un Consejo Social. Y pasaríamos
analizar el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, con una peculiaridad, y es que Aragón es una de las 9 comunidades autónomas que solamente tiene una universidad pública, lo cual hace que la relación gobierno-universidad sea diferente. De esto, si tengo tiempo, entraré con más detalle luego. El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza está constituido por 21 miembros, de los cuales 6 representan a la universidad, 15 a los intereses sociales. Y estos, a su vez, se subdividen en 3 en representación del Gobierno de Aragón, 5 en representación de las Cortes de Aragón, 2 en representación de las organizaciones empresariales, 2 en representación de las organizaciones sindicales y 3 en representación de los ayuntamientos. Lo cual quiere decir que toda la sociedad tiene un cauce de participación en el Consejo Social. Todos los estamentos de la sociedad, los intereses económicos, sindicales, políticos, territoriales, etcétera, etcétera. Totalizan la composición 21 miembros, a los cuales asiste una secretaria general, que hoy nos acompaña, doña Elena Marín, y actúa como todo órgano colegiado con deliberación, decisión y aprobación o no de las propuestas que se le formulan. Bien, su actividad, sobre la cual yo me podría extender lógicamente mucho más, pero prefiero sintetizarlo en que es un órgano de gobierno de la universidad, es un órgano de participación y representación de la sociedad, es un espacio de colaboración universidad-sociedad y es un espacio de rendición de cuentas. Todo ello lo podemos subdividir en una serie de actuaciones, de acciones y de previsiones de la norma acerca de cuál es la función del Consejo Social. Miren, para mí, lo menos importante, siendo muy importante, es la actuación como órgano de gobierno de la sociedad, de la universidad, perdón, en cuanto a control y rendición de cuentas. Es cierto que el Consejo Social tiene que aprobar el presupuesto de la universidad, tiene que estar convenientemente informado de cuánto se ingresa, cuánto se gasta, en qué se gasta y de qué manera se controla, pero todo esto, siendo muy importante, yo creo que tiene que pasar a segundo plano cuando entra en juego la otra función. La pregunta de ¿la universidad cumple realmente con las funciones que tiene que cumplir de cara a las necesidades de la sociedad? ¿La sociedad participa activamente informando y demandando de la universidad que cumpla con aquello que espera de ella? Esa, creo yo, es la gran pregunta y es donde el Consejo Social, como cauce de participación, tiene que estar permanentemente en funcionamiento para que la universidad pública, como todas las universidades públicas, sienta permanentemente el aliento de la sociedad en el cogote, perdonen la expresión, pero tiene que ser así. Porque si el Gobierno de Aragón, es decir, la sociedad aragonesa, se limita a satisfacer las demandas económicas de la sociedad y todo ello funciona con la regularidad con que se ejercen las funciones propias de la universidad, algo falla. Y falla precisamente lo que apuntaba el señor Alastuey, la pregunta de ¿la universidad cumple con las expectativas de la sociedad, con las demandas de la sociedad? Yo, claro, me he traído aquí pues, información para trasladársela a sus señorías, pero me temo que no voy a tener tiempo. Pues claro, la Universidad de Zaragoza tiene en total 39.660 miembros, lo cual hace que sea un mastodonte. 27.158 alumnos, 2.668 estudiantes de doctorado, 1.182 personas del personal docente e investigador, 4.539 y 1.742 miembros del personal de administración y servicios. Es decir, estamos ante una maquinaria tremendamente compleja, tremendamente delicada, y que además de ella se espera un rendimiento que la sociedad tiene no derecho, sino obligación de controlar, de mandar, porque no en balde. Les voy a dar otro dato.
el Gobierno de Aragón aporta un 68,5% del presupuesto de la universidad. El resto procede del Gobierno estatal, de recursos propios, de matrículas, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos hablando de unas cantidades tremendas, tremendas. Y no me gustaría dar la sensación de que se malgasta dinero, todo lo contrario. Pero para que no quepa duda acerca de si se malgasta o no el dinero, tiene que haber un control permanente. Bien, competencias de planificación y desarrollo institucional. Entramos ya en el campo de lo que debe hacer el Consejo Social. Tiene que desarrollar planes estratégicos, desarrollar, y lo hace, programaciones plurianuales, nombramientos y ceses del gerente y de otras personas de la universidad. Luego tiene competencias relacionadas con las actividades académicas, espacio de colaboración en instituciones, sistema productivo, etcétera. Es decir, es tan complejo el mundo de la universidad que es muy difícil llegar a todo, pero hay que intentarlo. Y sobre todo hay que intentarlo de manera sorpresiva, que en un momento determinado el Consejo Social intervenga y diga, a ver, este sector, esta faceta, ¿cómo cumple sus obligaciones? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué aporta? Bien, como he dicho, competencias relacionadas con las actividades económicas, aprobación del presupuesto, de las cuentas anuales, de los precios públicos, supervisión de la actividad económica, de colaboración en la financiación universitaria. Y luego pasaríamos a otra línea fundamental, que es la línea de fomentar las relaciones del Consejo Social con su entorno. Su entorno es la sociedad aragonesa, no el mundo empresarial, sino la sociedad aragonesa, cultural, académica, institucional, territorial. Claro, el Consejo Social tiene que opinar e intervenir en un momento determinado cuando el representante del Ayuntamiento de Teruel, por decir algo, hace un planteamiento que puede beneficiar a Teruel. El Consejo Social no puede estar callado. Tiene que asesorarse, recabar información, analizar la propuesta y luchar por implantarla si parece que es la adecuada. Fíjense en pocos minutos, y me estoy pasando, la cantidad de competencias de las que estamos hablando. A desarrollar por 21 personas que opinan y trabajan y representan, y por un equipo técnico muy eficiente, pero muy menguado. Y con unos medios económicos de los cuales, si les parece, ya hablaremos luego. Bien, ¿cómo nos relacionamos con el entorno social? Pues miren, el Consejo Social, en la última etapa, ha inventado, sufragado y expandido una herramienta como el buscador de conocimiento. Probablemente a alguna de sus señorías diga, ¿y eso qué es? Pues miren, es muy sencillo. Es una herramienta muy compleja para facilitarle a cualquier empresa, sea el tamaño que tenga, la posibilidad de que acceda directamente a la universidad para que le solucione un problema. Explicado así, parece, bueno, a ver, muy sencillo. El dueño de un taller, de lo que sea, cuando en un momento determinado se encuentra con un problema, a través de esta herramienta puede acceder a la persona capacitada de la universidad que le ayude a solucionar ese problema. Es lo que llamamos el buscador de conocimiento. Claro, esto se ha tardado 2 años en ponerlo en marcha y han tenido que participar personas muy expertas en el tema, pero es una muestra más de lo que hace el Consejo Social. Hemos organizado foros, encuentros a todos los niveles, debates, pero claro, repito, con los medios que tenemos. Claro, les asombraría si ahora yo hiciese una enumeración en los 2 últimos años el tipo de conferencias, la cantidad de conferencias que hemos organizado, los foros de debate en los que hemos participado, o bien personalmente o a través de miembros del Consejo Social, en los cuales permanentemente se ha tratado de difundir la idea de que el Consejo Social está ahí y que tiene que moverse y que tiene que hacer cosas y que las hace. Bien. Señor López de Ita, me fastidia importunarle, tendrá luego dos turnos más de intervención.
pero ya se ha pasado un poquito del tiempo, si le parece. Yo lamento haberme pasado del tiempo, probablemente por exceso de celo, porque he intentado traerles a sus señorías toda la información que creo que debo traer y que no puede ser una información superficial, pero confío, señor presidente, en que, utilizando las preguntas que se me formulen, pueda hablar de temas tan importantes como la relación del Consejo Social con el Gobierno de Aragón, la relación del Consejo Social con la Universidad de Zaragoza y las acciones destinadas al estudiantado. Estoy seguro de ello, señor presidente. Me callo. Muchas gracias. Damos paso, señor Albacete, y su réplica por 5 minutos, cuando quiera. Bueno, más que réplica es hacer hincapié en algunos temas y hablar de algunos nuevos, porque es cierto, la información pues es mucha y yo espero que también los demás portavoces puedan solicitar esa información. Mira, hay una diferencia entre el apartado primero del artículo que regula el Consejo Social en la anterior ley orgánica y la que la regula hoy. Vienen a decir lo mismo, vienen a decir que los consejos sociales son el órgano de interrelación entre las universidades y la sociedad, pero en la actual ley orgánica hay una última frase que yo creo que forma parte de una de las preguntas que le he hecho. Su composición deberá reflejar adecuadamente la pluralidad del entorno social en la que está radicada. Le repito la pregunta. ¿Usted cree que cuando regulemos el nuevo Consejo Social en la nueva Ley de Ordenación del Sistema Universitario aragonés haría falta incorporar más elementos de la sociedad para poder hacer mejor el trabajo del Consejo Social? Y me paso al último apartado del artículo de la ley nueva, que dice, y aquí habrá un capítulo nuevo que usted un poco ha tocado: para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Consejo Social dispondrá de una organización de apoyo con recursos suficientes. Llevan ustedes desde el año 2018 con 62.000 euros de asignación del Gobierno de Aragón y, claro, todos pensamos que tendrían que hacer ustedes un trabajo maravilloso de interrelación con la sociedad, de difusión, etcétera, pero yo no sé si esos son medios suficientes, no ya solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de recursos humanos para poder ejercer esa función adecuadamente. Es una pregunta que dejo ahí. A mí se me antoja, y esto no es una crítica al Gobierno actual ni al Gobierno anterior, se me antoja que a lo mejor cuando en esta casa empecemos a discutir la nueva ley de universidad, pues a lo mejor tendremos que echarle un vistazo a las asignaciones que se hagan al Consejo Social para que pueda cumplir su trabajo. Entre otros, también se me antoja que probablemente todo ese trabajo que ustedes realizan no llega a la sociedad. Digo, no llega desde el punto de vista de la difusión en la sociedad del trabajo que realiza, más allá de los miembros del Consejo y más allá de las organizaciones que están ahí representadas, que realiza el propio Consejo Social de la Universidad. Es decir, usted lo recordará también, ha habido tiempos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva el presidente del Consejo Social de la Universidad sin comparecer aquí? 2. Sí. Creo que 10 años. Bueno, ya me contestará. No parece que hayamos tenido mucho interés desde esta casa en conocer las actividades del Consejo Social de la Universidad. Y sí que es cierto que, bueno, pues convendría que precisamente en este periodo de novedades legislativas que vamos a iniciar, pues estuviéramos más al tanto de las cosas que hacen. Otra cuestión que se me ha quedado antes, aparte de las que ya le he comentado de la formación dual, que supongo que algo nos dirá de nuevos criterios de legislación, etcétera, etcétera, es la relación con otros consejos y con, por tanto, otras universidades. Mire, en los datos que yo le comentaba antes de los egresados y de su integración en el mundo laboral, en Aragón, en el cuarto año, no digo en el primero, sino en el cuarto año después de salir de la universidad, somos la tercera universidad pública afiliados a la Seguridad Social. Estamos en un 81-55%. Pero es que las otras 3 universidades públicas que van por delante de Aragón son la del País Vasco, queda fuera del ámbito Iberos, pero es Navarra y es La Rioja. Es decir, parece que tenemos un entorno universitario en el que, por lo que sea, pues se está haciendo de tal manera que los alumnos obtienen mejores oportunidades de empleo
después. Nos gustaría que nos dijera cuál es ese grado de relación que complementa no solamente la labor de las propias universidades y sus relaciones, sino también la labor de relación de las sociedades, y si eso nos está proporcionando alguna experiencia que nos permita avanzar en la planificación de la actividad universitaria. Y sí que me interesa mucho que nos hable de esa relación entre la universidad pública y la universidad privada, que ya le digo que no entra dentro de sus competencias, pero estamos hablando de una comunidad autónoma como es Aragón, con una sola universidad pública, usted lo ha dicho, con una sola universidad privada, que además tiene un modelo, aquí lo hemos dicho más de una vez, muy propio. Es una universidad privada que emana de otro proyecto educativo previo y, por tanto, con mucho recorrido, pero corremos el peligro de que vengan aquí universidades privadas y que haya una legislación muy laxa para que se puedan ir instalando. Esta mañana en la prensa teníamos un artículo acerca del proyecto de ley o del anteproyecto de ley que se está elaborando en Madrid, donde parece que la posibilidad de que se instalen centros de universidades de otras comunidades autónomas pues se deja muy abierto, y aquí ya nos ha ocurrido. Aquí tenemos un centro de una universidad que pertenece a la comunidad, de una universidad privada cuya ley de creaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ya ha empezado su actividad o la va a empezar en el próximo curso. Entonces, desde el punto de vista de las necesidades de una comunidad autónoma como Aragón, desde el punto de vista de presidente de un consejo que, digamos, reúne a la sociedad aragonesa en torno a su universidad pública, ¿qué establecimiento de relaciones cree usted que en el sistema universitario aragonés deberían establecerse entre la universidad pública y las universidades privadas? Y, sobre todo, si tenemos que dejar, teniendo en cuenta además que los datos dicen que las universidades privadas tienen menor éxito de inserción laboral que las universidades públicas, ¿qué grado de libertad deberíamos dejar, desde su punto de vista, a esa instalación de universidades privadas? Como veo que se me ha acabado el tiempo y supongo que le surgirán más dudas o le surgirán más preguntas en la intervención del resto de los portavoces, yo aquí lo dejo. Muchas gracias, señora Lastuey. Señor López de Ita, tiene un tiempo de dúplica de 5 minutos antes de dar paso al resto de representantes de grupos parlamentarios. Cuando quiera puede comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, voy a intentar ser más esquemático y más breve que antes para poder responder a todas sus preguntas, que realmente tienen enjundia y darían pie para un coloquio mucho más largo en el tiempo. Pero bueno, vamos a ver. Usted ha hablado de la formación dual, fundamental y no siempre bien comprendida, porque hay mucha gente que confunde prácticas con formación dual. Las prácticas son una cosa. La formación dual es la implicación del mundo empresarial con todas las consecuencias en el proceso formativo del estudiante. Es decir, no es un estudiante que va a hacer prácticas en una empresa, sino que es una empresa que se implica en la formación del estudiante y que además de manera coordinada, reglada y supervisada aporta a esa formación una experiencia que probablemente la universidad no puede aportar porque su mundo se centra en el aspecto académico. En cambio, la universidad aporta la realidad tangible del día a día de lo que es una empresa. Hay universidades que lo están haciendo magníficamente bien, como por ejemplo la del País Vasco, desde hace muchos años. Hay otras universidades que no lo hacen tan bien, probablemente porque confluyen distintas circunstancias. Pero ahora paso a responderle a su pregunta de cuál es la relación del Consejo Social de Zaragoza con el resto de los consejos sociales y, por lo tanto, con el resto de las universidades. Miren, hay un ente que es la Conferencia de Consejos Sociales, en la cual están representados todos los consejos sociales. Es de lo más variopinto que se puedan imaginar, porque no es lo mismo el consejo social de una universidad en cuya autonomía hay 10 que el consejo social en cuya autonomía hay una universidad. Para lo cual desgajamos el G9, que llamamos nosotros, que son las 9 autonomías en las cuales solamente hay una universidad. Y les puedo asegurar que las situaciones son completamente diferentes. Pero claro, sirven, como les decía antes, para intercambiar experiencias, criterios, ideas, anomalías.
gestiones bien realizadas. Es decir, yo como presidente del Consejo Social de Zaragoza tengo información permanente de qué se está haciendo en otras universidades. Digo permanente al día, pues nos mandan un boletín en el cual se refleja. Bien. Relación con otras universidades. Mire, en Zaragoza, en Aragón, hay una universidad privada que es la San Jorge, que yo conozco bastante bien, porque durante varios años formé parte del patronato de la Universidad San Jorge y he conocido su evolución y me parece muy positiva, muy aceptable. Entre otras cosas porque independientemente de que lo haga bien, tiene que servir de estímulo para que la universidad pública lo haga mejor. Las relaciones, lógicamente, yo no soy la persona indicada, porque para eso están el rector y la rectora, que informarán convenientemente de cuáles son las relaciones. Pero a mí, personalmente, me parece una magnífica situación que haya dos universidades en Aragón. No estoy de acuerdo en lo que ha dicho en que las facilidades de los egresados para encontrar trabajo en la universidad pública son mayores que en la universidad privada. Hay grandes diferencias de unas autonomías a otras. Porque sí les digo que normalmente las universidades privadas, las buenas, dedican mucho tiempo a tutelar, supervisar y orientar a sus alumnos para que cuando son egresados se puedan integrar con facilidad en el mundo laboral, porque de lo contrario, ese mundo laboral, ese mundo empresarial, les achacaría a las universidades privadas que no son eficaces. Es decir, es un... Bien, composición del Consejo Social y medios, todo lo que sea abrirlo más a la sociedad, a mí me parece estupendo. ¿Que falta representación de entidades culturales? Puede ser. ¿De entidades sociales? Yo no soy quien para decirlo. En cuanto a los medios, yo creo que no hace falta que les diga nada porque ya lo ha dicho el señor Alastoy. El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza tiene un presupuesto de 62.000 euros desde hace años, con los cuales sufraga el premio a los estudiantes en valores, de lo cual me gustaría hablar luego porque es muy interesante. Ha sufragado el buscador de conocimiento, tiene que atender a las necesidades habituales, es decir, a todo menos al personal, que solo faltaría. Por eso, hombre, permítanme que haga de hermano limosnero y no ya para mí, sino para quien me suceda, se lo encuentre un poco más fácil. Porque de verdad les aseguro que yo en todos aquellos sitios en los que he estado en mi vida, con responsabilidad mayor o menor, nunca he tenido la carencia de medios que tengo ahora. Y a pesar de eso, se hacen las cosas. Y creo, aunque no sea el indicado para juzgarlas, que se hace bien. En cuanto a la difusión, totalmente de acuerdo. Pero como comprenderán, yo con 62.000 euros no puedo permitirme tener un gabinete de prensa e imagen. Entonces dependo del gabinete de prensa e imagen de la universidad. Punto. Ahí lo dejo para que sus señorías saquen las conclusiones que estimen oportunas. Pero estoy totalmente de acuerdo en que el 90 y tantos % de la población de Aragón no sabe lo que es el Consejo Social y, lo que es peor, no sabe lo que hace. Creo que, no sé si me he dejado algo. Esta vez, señor presidente, he sido más puntual. Se lo agradezco, señor López de Ita, se lo agradecemos. Ahora sí, pasamos a las intervenciones del resto de grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto Podemos. Señor Corrales, por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Gracias, presidente. Bueno, lo primero quería dedicar mis primeras palabras de esta comisión a transmitir mi más sincero pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente el pasado domingo en Valdeusó, y en un recuerdo especial a Pilar Gallán, directora general de Ciencia e Investigación y anterior diputada de estas Cortes, mandarla un beso desde aquí, desde mi parte o desde esta comisión, un beso muy fuerte. Bienvenido, señor López de Ita, a esta comisión. Buenas tardes, le agradezco su comparecencia para informar de la actividad del Consejo Social. Se trata de un órgano de suma importancia, dado que canaliza la participación de la sociedad con la universidad, como ya se ha dicho. Me quiero centrar en el que, a mi juicio, es una de las funciones más importantes que tiene. Me voy a centrar en un tema, una función que otorgará la SUA, es la de proponer al Gobierno de Aragón las tasas académicas, vamos a decirlo así. Como bien sabe, fruto de los acuerdos adoptados en la Conferencia General de Política Universitaria en mayo de 2020, el anterior Gobierno fue reduciendo progresivamente el coste de estudiar en nuestra universidad.
En 2024, sin embargo, se ha procedido a su congelación, poniendo como excusa la inflación de los últimos años. Según los datos publicados por el Ministerio, en enero nuestra comunidad autónoma es la cuarta más cara detrás de Navarra, Madrid y Cataluña, con 17,37 euros por crédito para la primera matrícula de grado para el curso 24-25, por encima de la media nacional que sitúa en 15,37 euros. El año pasado era de 15,48. Mientras en otras comunidades autónomas donde estudiar cuesta menos, bajan las tasas, además, aquí se congelan. Y le puedo asegurar que en estas comunidades autónomas también hay inflación. Eso creemos que no es aceptable. Espero que el Consejo Social tome la iniciativa para retomar la senda de bajada de tasas para que nuestros estudiantes tengan igualdad de oportunidades sobre los que viven en otras comunidades autónomas. Y con este tema termino. Gracias por todas las explicaciones, las que nos dará posteriormente. Gracias por el trabajo que hace usted y el Consejo Social y esperemos que venga muchas veces para que sea más conocida usted como miembro. Lo dicho, gracias por todo. Muchas gracias, señor Corrales. Pasamos al turno al Grupo Parlamentario Aragón Teruel Xiste. Señor Guitarte, 5 minutos. Pues buenos días, señor presidente del Consejo Social. Muchas gracias por la información y las explicaciones que nos ha trasladado. Como usted ha señalado, el Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad de Zaragoza, aunque no puede ser el único camino, dado que la universidad es de por sí una institución social. Desde nuestro punto de vista es evidente que existe un trabajo de fondo de mucho valor en el Consejo que usted dirige, y se puede comprobar en las actas, en los informes y en los propios documentos que emiten. Pero habría dos cuestiones que me gustaría plantearle. ¿Hasta qué punto el trabajo del Consejo Social para la universidad para que la universidad sea receptiva de las necesidades y las demandas sociales, ese trabajo llega a influir en el día a día de la universidad? Entiendo que sí que lo hace sobre la planificación, sobre los órganos de dirección, sobre el rectorado, los decanatos, pero ¿qué opinión tiene usted sobre el día a día? ¿Realmente nuestra universidad está reflejando las demandas sociales en su día a día, en su práctica? E incluso una cuestión que va más allá, ¿el Consejo Social ha sido capaz de trasladar una opinión sobre el modelo universitario que se está implantando en nuestra comunidad, muchas veces por la vía de los hechos? Me refiero a la proliferación de estudios universitarios privados ajenos a muchos de los objetivos que tiene la universidad en este territorio. Solemos ver que con cierta frecuencia en la mayoría de las declaraciones institucionales hay un objetivo de cohesión social y territorial y que está empezando a ser olvidado por la implantación desordenada de estudios privados que no responden a ese modelo ni se le tiene capacidad de exigir a ese modelo. El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza ha opinado sobre eso. Y en este sentido, sobre influir en el propio trabajo, quería trasladarle algunas propuestas. Dado que entre las funciones del Consejo relacionadas con la actividad académica, reconocidas por la ley y por el reglamento del Consejo, se encuentra, por ejemplo, y abro comillas, proponer al Gobierno de Aragón, oída la Junta de Gobierno, la creación y supresión de facultades, escuelas técnicas superiores, escuelas universitarias, institutos universitarios y demás centros universitarios, con especial atención al establecimiento en Huesca y Teruel de estudios de ciclo completo, y añade el texto que no reiteren los ya establecidos en otros lugares del distrito universitario. ¿Querría eso decir textualmente que no se podría haber implantado medicina en Huesca o en Teruel? Es decir, creo que hay que actualizar, obviamente, los funcionamientos de las propias normas que regulan el funcionamiento del Consejo. Y efectivamente no frenar el establecimiento de estudios completos en otros territorios de la comunidad autónoma. Y nos gustaría también que en diferentes iniciativas parlamentarias, tantas en comparecencias del rector, nosotros venimos defendiendo la implantación de algunos grados y títulos nuevos en los campus de Huesca y de Teruel. Nos gustaría saber su opinión. Por ejemplo, el primero, Podología en Huesca, sabemos que la UNIZAR ya lo tiene avanzado, tiene información sobre su situación, se va a implantar ya en el próximo curso. El segundo, por ejemplo, es el grado de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Zaragoza y la UNED, con formato semipresencial, que utilizaría el aeropuerto de Teruel para las prácticas y el campus de la UNED de Teruel para lo presencial. También estos elementos surgen como colaboración entre la UNIZAR y UNED, que propiciamos desde el Congreso. Nos gustaría saber si el Consejo Social apoya este tipo de proyectos. Otro, por ejemplo, es el máster en Psicología Computacional en el campus
de Teruel, en colaboración con la Universidad de Rosario, en Colombia, como paso previo, y esta es nuestra aportación a la creación del grado de Neurociencias allí en Teruel. ¿Podemos contar con el apoyo del Consejo para estos dos títulos? ¿Cuándo se va a poder implantar el primero? Y una última cuestión, que es cómo se puede lograr que la investigación universitaria, en su opinión, actúe como palanca para el desarrollo en equilibrio territorial, es decir, para la cohesión social y territorial que se dice perseguir. En la Universidad de Zaragoza existen muchos premios, muchos para tesis doctorales, por su calidad, por su temática. Por ejemplo, le proponemos la creación de concursos y premios para los mejores trabajos de fin de máster y de tesis doctorales que puedan colaborar con ese objetivo. No sé si se ha llegado a considerar buscar una línea que permita hacer, por ejemplo, doctorandos en empresas industriales, agrarias o de servicios o en cooperativas agropecuarias que tengan su actividad localizada y centrada en las comarcas. Se trataría de que, al modo de los doctorados industriales, se pudiese lograr una investigación, una innovación que fuese palanca de desarrollo y empleo en estos ámbitos territoriales. Es decir, la extensión real de la universidad a su acción y su compromiso con el territorio. Es un compromiso que sí que admitió formalmente la UNED hace apenas unos años, pero que nos gustaría que la Universidad de Zaragoza realmente lo aplicase. Fruto de ese compromiso con la UNED, por ejemplo, surgieron aulas en Calamocha, en Alcañiz, con cátedras de investigación asociadas. ¿De qué manera la Universidad de Zaragoza puede implicarse también en ese compromiso de la universidad como depositaria del talento de la comunidad autónoma, en ese compromiso por la cohesión territorial de nuestra comunidad autónoma? Muchas gracias. Simplemente agradecer su colaboración, la colaboración del Consejo Social en la implicación hacia el conjunto de la sociedad de lo que hace la universidad, pero también nos gustaría que fuese un poco más coherente y receptiva con el modelo de comunidad y de sociedad a la que decimos querer caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Señor Soro, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Bienvenido a esta comisión, señor López de Ita. Un placer, como siempre, coincidir con usted. Un placer, como siempre, escucharle. Lo primero que queremos es agradecerle su presencia hoy aquí en la comisión. Es un honor que venga y reconocer en nombre de Chunta Aragonesista la labor, el papel fundamental, esencial, que desarrolla el Consejo Social de la Universidad para fortalecer los lazos entre la Universidad y la sociedad aragonesa, que esa es la clave. La Universidad es de la sociedad, no es del Gobierno, evidentemente de la sociedad, y por eso es tan importante ese nexo que supone el Consejo Social y ese papel que tiene que hacer el Consejo Social de analizar constantemente si la universidad pública está siendo lo suficientemente útil para esa sociedad, ¿no? Hacer ese análisis desde la ignorancia de la mayoría. Hablaba usted de que el 90 y tantos % no sabe ni que existe el Consejo Social. Prefiero no pensar en números cuánto es ese tantos del 90 y tantos, porque sería muy elevado y creo que de verdad sería muy importante hacer ese esfuerzo para que fuera más conocido. Con 62.000 euros es muy difícil, lo reconozco, pero creo que sería muy importante que se buscaran fórmulas. Somos muy conscientes en Chunta Aragonesista de su compromiso con la transparencia, con la excelencia académica, con impulsar esa relación entre la universidad y el entorno social y económico, y eso quiero destacar, sobre todo ese diálogo constante entre la comunidad universitaria y los diferentes sectores de nuestra sociedad, que es uno de los ejes fundamentales del Consejo. Sí que querría saber si, además de lo que se ha venido haciendo, tienen previsto tejer más alianzas, dirigirse a otros ámbitos, hacer cosas diferentes para que haya más alianzas con las instituciones, con el tejido productivo, en definitiva, con la sociedad. Una parte que usted le quita de alguna manera importancia, entiendo que le quita importancia a la función de control y rendición de cuentas, porque le quería dar más importancia al resto de las funciones de la universidad, del Consejo Social, porque desde luego esta es una función también muy importante, que se haga ese control, esa rendición de cuentas desde la transparencia, desde la ética, porque eso lo que hace es fortalecer la confianza en una institución tan importante para Aragón como es nuestra única universidad pública. Sí que querría saber algo más de esta función, cómo se está trabajando, si se están planteando de alguna manera mejorar los mecanismos de seguimiento presupuestario y si han identificado oportunidades para optimizar la gestión económica de la universidad en beneficio de la comunidad universitaria. Es muy importante también, usted ha hablado de ello, el compromiso del Consejo Social con el fomento de la formación y de la inserción laboral de los estudiantes. Ha hablado de la formación dual.
de la formación dual, lo que es formación dual, no lo que son prácticas, que desde luego lo explico muy bien, son cosas muy diferentes. Por eso le quiero preguntar también si se están planteando iniciativas nuevas para fortalecer esa empleabilidad de los egresados, y algo que entendemos también que es importante, cómo están promoviendo que los estudiantes participen en las decisiones que afectan a su futuro profesional. Aparte de la participación en el Consejo Social, escuchar a los destinatarios de esa labor tan importante de que los estudiantes que terminan su carrera puedan trabajar, creo que es muy importante escucharles. Como digo, todo nuestro apoyo a todas las iniciativas que refuerzan esta conexión, este vínculo secular entre la universidad pública y nuestra sociedad, universidad que tiene que ser motor de desarrollo económico, social y cultural. La parte cultural la quiero destacar porque tiene que seguir siendo fuente de conocimiento, fuente de rigor, referencia de pensamiento y, sobre todo, en estos tiempos en los que asistimos, no solo en la política, en la sociedad en general y en las redes sociales, evidentemente, a tan poco rigor intelectual, a tantas mentiras, a tantos bulos. Creo que es muy importante reforzar la cultura, ¿no? que marquen las nuevas ideas basadas en la investigación, en la ciencia, en la verdad, marquen hacia dónde se dirige esta sociedad, y el Consejo Social juega un papel clave en todos estos objetivos. Yo también le quería preguntar, se lo ha preguntado también el señor Alastuey y no se ha mojado, pero si puede mojarse con la cuestión de si cree que la representatividad de la sociedad dentro del Consejo Social es suficiente, o cree que sería bueno darle una vuelta. Si sería bueno darle una vuelta, porque muchas veces se reitera. No sé si se han cambiado es que desde aquí nos refleja el tiempo en las pantallas. No sé si se ha cambiado la posición de los. Es que lo veo fatal. Me está reflejando. Ahora sí. Gracias. Estaba hablando a ciegas porque no veía. Gracias. No sé qué estaba diciendo. Sí, la cuestión de si se echan falta, porque tiene una estructura muy similar a otros órganos de participación que se crearon hace mucho tiempo. La sociedad avanza y quizá no estaría mal darle una vuelta para ver qué otros ámbitos de la sociedad sería bueno que tengan también voz en el Consejo Social. Eso, muchísimas gracias por el trabajo suyo y de todo el Consejo. Pido que se lo traslade a todos los miembros y, por supuesto, les deseo los mayores éxitos. Muchas gracias, señor Soro. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Vidal, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Antes de empezar, también quería transmitir nuestro más sentido pésame a la directora general de Ciencia, doña Pilar Gallán, por su pérdida. Y a partir de ahora, pues simplemente vamos a empezar con el mensaje. Antes de nada, bienvenido, señor López de Hita, y también a la persona que le acompaña, la señora Marín, y gracias por su anterior exposición. Desde Vox entendemos que el Consejo Social de la Universidad es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad de Zaragoza. Además, el Consejo Social tiene encomendadas funciones de programación y gestión económicas, presupuestarias y patrimoniales en relación con la comunidad universitaria. Desde Vox queremos hacerle una serie de preguntas relativas a la competencia relacionadas con las actividades académicas de la Universidad de Zaragoza. El fracaso social y económico del modelo derivado de la Agenda 2030, impuesto en Europa principalmente a través de los partidos Popular y Socialista, es hoy en día evidente. Una ideología que, si bien está siendo abandonada por las primeras potencias económicas mundiales, desde Estados Unidos a China, debido a sus efectos perjudiciales para la sociedad, aún se mantiene imperturbable en nuestras instituciones en España. Esta imposición del modelo woke de la Agenda 2030 se ha impuesto, desgraciadamente, en la sociedad española y aragonesa a través de los medios de comunicación y de educación. Desde hace al menos una década, en la universidad se ha estado cancelando cualquier línea de pensamiento que no estuviese alineada con la Agenda 2030. Se ha anulado la libertad de cátedra para imponer ideología de perspectiva de género, de lenguaje inclusivo, climáticas, alimentarias, sanitarias, educativas, energéticas, medioambientales, incluso de la interpretación de la historia, como por ejemplo la imposición de la memoria democrática. Todo eso sí, desde una perspectiva anticapitalista, con el famoso no tendrás nada y serás feliz.
consignas adornadas con colorines y dibujitos infantiles, porque desde la ONU y Bruselas saben perfectamente que cuanto más ignorantes seamos, más fácil resultará imponer todas estas ideas absurdas pero nocivas. Por eso le preguntamos, ¿qué está haciendo el Consejo Social para evitar que la Agenda 2030 se siga imponiendo en todas las cátedras de la Universidad de Zaragoza, anulando la libertad académica de los profesores? ¿Cuándo se dejará de imponer el relato de la siniestra Agenda 2030 en la universidad, que está destruyendo nuestro modelo social y económico en Aragón? Usted ha dicho que la universidad, como pregunta, si la universidad cumple las funciones que espera la sociedad de ella. Desde nuestro punto de vista, no se está cumpliendo precisamente por esto. Desde la emisión de la Agenda 2030 y su adopción por las élites de Bruselas, Europa está desplomándose en todos los sectores, no solo económicos o tecnológicos, también en aspectos sociales, de seguridad y principalmente en los que respecta a la pérdida de los valores fundacionales de Europa. Mientras tanto, los ciudadanos sufren los efectos dañinos de esta ideología fallida a diario. Desde el Grupo Parlamentario Vox estamos preocupados porque nuestra universidad sigue apoyando esta ideología fracasada, mientras su clasificación académica en el ranking de Shanghái cae al rango 700. Una universidad que no aceptan tesis de final de grado o máster si éstas no se someten a alguno de los ODS de la agenda, como si se tratase de un dogma religioso. Se ha llegado a tal punto de necedad que Europa se está quedando a la cola en el desarrollo de la inteligencia artificial ante el temor de que sin una regulación estricta de esta se puedan concluir mentiras como la de que el ser humano tiene más de 2 sexos o el camelo de la emergencia climática, entre otras falacias. En Vox hablamos con los profesores de la universidad y le podemos asegurar que la mayoría de sus quejas se centran en la presión asfixiante que reciben a diario para imponer ese sesgo ideológico en todas las materias, interfiriendo en su libertad de cátedra. Los mayores avances tecnológicos, científicos o sociales se han producido siempre por mentes científicas de librepensadores, que nunca se sometieron a las teorías de consenso. En esta universidad el libre pensamiento no es posible. Entendemos que la imposición de los dogmas de la Agenda 2030 se sustentan en la opción de poder capturar subvenciones para que algunos puedan vivir de este juego perverso. Sin embargo, que nadie se engañe. El perjuicio irreversible que representa para nuestra sociedad esta imposición es muchísimo peor que la suma de todas las subvenciones que algunos puedan recibir. Profesores de la talla de John Clauser, Premio Nobel en Física, Willy Sun, ingeniero aeroespacial, Patrick Moore, fundador de Greenpeace, cualquiera de los técnicos que trabajan en el proyecto SpaceX no podrían trabajar de profesores en la Universidad de Zaragoza, simplemente porque ellos cuestionan la teoría que el cambio climático está causando por la acción del hombre. Por todo esto, desde Vox le preguntamos de nuevo, ¿qué piensa hacer el Consejo Social para revertir esta contaminación ideológica de la universidad tan perjudicial para nuestra sociedad? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Grupo Parlamentario Popular, señor Artero, por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto, quiero empezar recordando hoy a Alejandro Campo Gallán, portavoz del Partido Popular en Alberola de Tubo y hijo de la directora general Pilar Gallán, fallecido el pasado domingo en un accidente de tráfico, también a las otras 2 personas que fallecieron, en una noticia pues que lógicamente a todos nos ha helado el alma y que, en fin, no podemos ni imaginar cómo estarán sobrellevando esta situación su madre, su padre, sus hermanas y toda la familia y amigos. En fin, en una de esas situaciones en la vida en las cuales en realidad uno no puede decir nada, ni hay palabra que pueda consolar, porque, en fin, es muy difícil sobreponerse para cualquiera de los que hemos sufrido, lógicamente, en la familia este tipo de pérdidas a estas situaciones. Dicho esto, por tanto, este recuerdo a Alejandro y a nuestra compañera directora general Pilar, empezaré hablando del tema que nos ocupa, que es el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias, señor López de Ita, por su comparecencia, sus explicaciones
Es verdad que efectivamente lleva ya 2 años y medio al frente de este Consejo Social, en el que están representados efectivamente estamentos políticos, como el propio Gobierno y las Cortes, estamentos empresariales, sindicales, territoriales, con los ayuntamientos. Cierto es que en esa función de representación y de participación social, se ha comentado yo por parte de algunos compañeros, quizás se podría ampliar a otras realidades sociales que no son estrictamente la política, las empresas o los sindicatos, ¿no? Hay otras realidades sociales que quizá en un momento dado podría tener mayor representación o hacer más representativo, valga la redundancia, a los diversos sectores sociales que a lo mejor ahora mismo no están presentes claramente en los consejos sociales. Es verdad que la LOSU, de reciente aprobación, bueno, hace ya un par de años, y la futura nueva Ley de Universidades Aragonesas, pues tendrá que dar algún paso más en cuanto a la estructura y funcionamiento de los consejos sociales. Es verdad que el gran referente internacional, no digo que necesariamente para bien, pero al menos en cuanto a ejemplos, son los Board of Trustees de las grandes universidades anglosajonas, vienen a ser, salvando las distancias, al final consejos de administración, ¿no? No necesariamente representantes de la propiedad, sino representantes de la sociedad, de los estados incluso, ¿no? En Estados Unidos ya se ve que es muy común que haya una gran universidad estatal en cada estado de la Unión y luego pues otras universidades privadas, ¿no? Y en esos Board of Trustees, consejos de administración de las universidades públicas también, por supuesto de las privadas, está representada también pues la sociedad civil, ¿no? Y tienen, la verdad, que mucho poder. Muchas veces incluso el poder de nombramiento es el rector. Esto no es algo de la Universidad Española, ¿no? Porque los rectores desde hace muchos años aquí se eligen democráticamente, ¿no? Pero en todo caso es una de las posibles referencias internacionales a la hora de plantear nuevas cosas. La LOSU, que es una ley de universidades quizá para nuestro gusto demasiado estatalista, no da grandes ideas en este sentido, ¿no? Y por tanto la futura ley aragonesa tampoco podrá contradecir a la LOSU por motivos obvios. Pero bueno, quizás se pueden buscar modos y maneras de mejorar o realzar el papel del Consejo Social de nuestra única universidad pública, en este caso la Universidad de Zaragoza, para el objetivo fundamental que usted comentaba, ¿no? Y es asegurar, impulsar a la Universidad de Zaragoza para que cumpla las demandas, las expectativas de la sociedad que la sostiene y que, como bien decía el señor Soro, al final es la propietaria de la Universidad de Zaragoza, es la sociedad aragonesa, ¿no? A quien, por tanto, debe rendir cuentas, y para eso está también el Consejo Social. Creo que también hay mucho que hablar y le pediría su opinión sincera, ¿no?, sobre las posibles relaciones entre el Consejo Social, el Gobierno de Aragón, la propia Universidad de Zaragoza, los estudiantes. Es verdad que la LOSU introduce también el Consejo de Estudiantes como un órgano más o menos nuevo, independiente a su vez del claustro, en fin, en mi opinión casi demasiado órgano paralelo en todos lados, ¿no?, en la LOSU, pero bueno. Bien, creo que sí hay un asunto esencial en el cual los consejos sociales pueden aportar mucho, y es efectivamente en la formulación dual, por supuesto en las prácticas en general, y en la formulación dual todavía más en concreto. Efectivamente, si las empresas y los sindicatos pueden aportar mucho más en algo en la universidad, entre otras cosas, es en esto, o sea, en que las propias empresas y sus organizaciones sindicales representadas allí puedan aportar un mayor conocimiento en los programas formativos de las propias universidades. Creo que el hecho de que la gente pueda hacer asignaturas enteras y completas, no solamente un práctico a lo mejor de 6 créditos, sino mucho más en las empresas, creo que podría ser muy positivo para los estudiantes. Es verdad que al final un estudiante universitario medio estudia 4 años para trabajar 40 y tiempo tendrán suficiente para trabajar en las universidades, ¿no? Pero creo que esa formación dual, que está más desarrollada en FP, que está más desarrollada en otros sitios, en Alemania, ha citado el caso de la UPV, la Universidad del País Vasco, que lo tienen algo quizá más desarrollado todavía que nosotros, y creo que es un papel fundamental en el cual podría haber una aportación importante. No quiero alargarme más, que ya me he pasado de tiempo. Le agradezco mucho, por supuesto, su comparecencia y estamos pendientes de poder conocer algo más sobre sus opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Artero. Y ahora sí, señor López de Ita, cuando usted considere, tiene un tiempo de 10 minutos
para intentar dar respuesta a todas las cuestiones planteadas. Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto, yo me uno también a las muestras de dolor y de pesar por el accidente en el que falleció el hijo de nuestra amiga y compañera del Consejo Social, Pilar Gayán, y como ustedes han dicho, no hay palabras y, por lo tanto, que cada cual a la madre, a la familia, le expresemos nuestra condolencia de la forma más sincera y más entrañable posible. Bien, son muchas preguntas, señor presidente, y ya sabe mi tendencia a intentar alargar la respuesta, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Señor Corrales, las tasas no las fija el Consejo Social, las tasas las fija la Universidad y el Consejo Social, de acuerdo con el Gobierno de Aragón, las tramita para su aprobación. Pero es un viaje de ida y vuelta, es decir, yo intento no hacer nada sin que el Gobierno de Aragón, como es lógico, sea conocedor del tema. Entonces, considero que el Consejo Social no tiene capacidad ni atribuciones suficientes para coger el lápiz rojo y decir esto me gusta y esto no me gusta. Evidentemente, cuando se toman decisiones hay que justificarlas. Y claro, probablemente el Consejo Social lo que no tiene es argumentos para justificar una propuesta o una decisión en sentido de. Evidentemente, dentro de los ingresos de la universidad, las tasas son una parte. Mayor, menor, justa, injusta, equitativa. Yo ahí no puedo, no debo entrar. ¿Qué sería lo ideal? ¿Que no hubiese tasas? Es una pregunta. ¿Qué sería lo ideal? Que las tasas fuesen proporcionadas al rendimiento académico en función de una escala progresiva. Me imagino que habrá opiniones para todos los gustos, pero repito, dentro de las atribuciones del Consejo Social, como trámite administrativo figura aprobar y tirar para arriba, pero evidentemente quien tiene que aprobar las tasas en última instancia es el Gobierno de Aragón, sin que esto suponga una inhibición por mi parte acerca de que el tema no sea importante. Claro que es importante, pero no forma parte de las competencias del Consejo Social. Señor Guitarte, ha planteado usted temas realmente fundamentales. Partimos de que en el Consejo Social hay representación de Huesca y de Teruel, de los ayuntamientos de Huesca y de Teruel y de los sectores empresariales, sindicales, políticos, etcétera, etcétera. Son ellos los que tienen que espolear y plantear. El Consejo Social sí tiene atribuciones para opinar, pedir e incluso juzgar, pero ahí nos quedamos. Porque, como usted muy bien dice, el tratar de equilibrar una región tan desequilibrada como Aragón tiene que pasar necesariamente por aportar a los territorios que padecen el desequilibrio las herramientas adecuadas para que traten de levantar cabeza. Conozco el tema de la UNED porque en aquellos tiempos yo presidía accidentalmente el Consejo Social de la UNED. Avatares de la vida le hacen a veces estar a uno en frentes dispersos, pero interrelacionados. Por supuesto que la Universidad de Zaragoza y la UNED y todo el que tenga algo que opinar en ese aspecto se tienen que poner de acuerdo, porque evidentemente Teruel tiene un potencial magnífico en el ámbito de los conocimientos aeroespaciales. Tiene la estructura adecuada y de hecho ya se han dado pasos en ese sentido que yo entiendo que hay que reforzar, hay que incrementar y hay que dotar. En otros aspectos, en cuanto a cuestiones específicas de si conviene o no implantar una facultad determinada, claro, son los poderes públicos de Teruel y de Huesca los que tienen que presionar y, en caso necesario, utilizar al Consejo Social como vehículo adecuado para incrementar esa presión. Pero por iniciativa propia, de no ser a propuesta de, el Consejo Social lo tiene bastante limitado, porque no olviden, sus señorías, una cuestión fundamental, que aquí estamos hablando de
de un David muy pequeñito y un Goliat muy grande. Estamos hablando de la Universidad de Zaragoza y del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Para que no pierdan sus señorías de vista el que estamos tratando de una situación muy extraña, muy desigual, muy complicada, muy compleja, porque además la Universidad de Zaragoza o de Castilla-La Mancha o la Complutense no es la General Motors, no es CAF, no es Picolín, es la universidad, con todas sus peculiaridades, con sus 500 años de historia, con todo el componente que tiene positivo y a veces no tanto, pero que hay que tenerlo en cuenta. De esto hablaré en otro momento. Totalmente de acuerdo, señor Guitarte, que una de las obligaciones del Consejo Social es empujar, ayudar, apoyar. Ha hablado usted de las demandas sociales. Claro, las demandas sociales, lo primero que hay que buscar es el canal adecuado para que se transmitan al órgano que tiene que recibirlas. Y, por lo tanto, hay que hacer una labor pedagógica, no hablo ya de la sociedad, a la sociedad en general, sino a los entes que tienen que opinar, demandar y exigir, decirles, explicarles cuáles pueden ser los cauces. Es lo que yo humildemente estoy intentando hacer ahora, entre otras cosas. Es decir, al Consejo Social hay que utilizarle, porque para tener un jarrón chino puesto ahí que nos cuesta 62.000 euros, perdón por la broma, pues no merece la pena. O es un órgano vivo que esté permanentemente demandando, exigiendo, proponiendo, controlando, etcétera, etcétera, o no sirve para nada. Y digo esto con conocimiento de causa porque me consta que hay universidades en las cuales el Consejo Social es un jarrón chino. ¿Por qué? Pues allá ellos. Pero, hombre, a mí me gustaría que en Aragón y en la Universidad de Zaragoza tuviese una vida mucho más activa, mucho más intensa, mucho más eficaz. Es un cauce, hay que utilizarlo. Claro, usted me ha hablado fundamentalmente, entre otras cosas, del campus de Huesca y de Teruel. Claro, Huesca, Teruel, Zaragoza, entraríamos en la dinámica de siempre. Yo soy turolense, pero conozco Aragón y conozco perfectamente la tremenda desigualdad que hay entre Huesca y Teruel por un lado y Zaragoza por otro. Pero es que eso, fíjense, probablemente se refleja menos en la universidad, porque proporcionalmente la Universidad de Zaragoza tiene en Huesca y Teruel un peso que no se corresponde con la diferencia en cuanto a población, economía, etcétera, etcétera. Pero eso hay que incrementarlo, porque es una manera de fijar población, como usted bien ha dicho. Y desde luego hay que aprovechar cualquier tipo de recurso. Estamos en ello. Señor Soro, el control económico que ejerce el Consejo Social es, como su nombre indica, control económico, pero tampoco tenemos mucha capacidad para cambiar lo que se plantea. Es decir, yo le puedo asegurar, y se lo aseguro de verdad, y les podría contar anécdotas, pero en 10 minutos no puedo, de cómo el último céntimo que se gasta en la universidad está controlado, supercontrolado, que además el Consejo Social tiene intervención directa e indirecta en las cuentas. Como la vicerrectora de Asuntos Económicos, cuando ha elaborado el presupuesto, lo primero que hace es subirlo al Consejo Social y yo lo traslado a todos los consejeros para que lo analicen. Pero claro, más no podemos hacer. Le digo una cosa, ojalá todo el dinero que se gasta, en general, se controlase como se controla en la universidad. Lo dejo ahí. Alianzas con otros. Yo, como les decía antes, me he reunido con muchas entidades de lo más variopinto y a todos he dedicado la mitad del tiempo a explicarles lo que es el Consejo Social y la otra mitad a rogarles que participen, colaboren y ayuden al Consejo Social. En algunos casos lo he conseguido, en otras estamos en vías y en otras seguro que no. Pero bueno, hay que intentarlo, porque desde luego probablemente la visión que tiene, no yo, sino el Consejo Social, de lo que es la universidad,
no coincide con los órganos y las personas que forman parte por derecho propio de la propia universidad. ¿Por qué? Porque tenemos una influencia externa que la universidad no tiene. Pero esto nos daría pie a un debate muy largo. Cada 500 años de historia dejan un pozo y una tradición a veces difícil de romper. Bien, señor Vidal, ha hecho usted una serie de planteamientos que, aunque yo pudiera estar de acuerdo con ellos, evidentemente se escapan a las atribuciones del Consejo Social, por una razón fundamental, porque ni tengo, ni quiero, ni tenemos, ni queremos tener atribuciones para intervenir en el contenido pedagógico de la universidad. Yo ya no entro a valorar si la libertad de cátedra es mayor, es menor, es mucha o es poca. No, pero evidentemente entre las muchas atribuciones que yo pueda tener, no me gustaría tener la de ni siquiera opinar acerca de si los programas educativos de la universidad son acordes con lo que la sociedad demanda. Entonces, me va a permitir, señor Vidal, que yo en temas de ideología dentro de la universidad puedo tener opinión, lo que no puedo es manifestarla en público. Bien, usted afirma que el fracaso de la Agenda 2030, pero eso nos llevaría ya a otra serie de temas muy complejos que, repito, no forman parte ni de mis atribuciones ni del sentido común que yo tengo que utilizar aquí hablando ante sus señorías. ¿Me perdona? Señor Artero, ¿volvemos a lo de ampliar la representación? Probablemente sí, pero claro, para eso ahora entramos en una fase en la que habrá que desarrollar la normativa autonómica para dotar al Consejo Social de medios humanos, de medios materiales, de atribuciones. Nosotros participamos en todo aquello que tenemos opción y, como no tengo tiempo, no les leo la relación de órganos dentro de la universidad en los que participa el Consejo Social. Quiero decir que no es un jarrón chino. Pero claro, ¿podría tener más plantas? Podría. ¿Debería? Probablemente debería. No está en mi mano. Pero, repito, estoy convencido de que la labor que desempeña el Consejo Social, y si se incrementa mucho mejor, puede ser fundamental. Porque, como decía hace un momento, Aragón es un territorio muy desequilibrado en todos los sentidos, y lo conozco porque no en balde durante 17 años he presidido la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa y además tengo los pies en el suelo. Que hay que tratar de luchar no por desmontar eso, sino por reequilibrarlo, evidentemente. Que la universidad puede ser un magnífico instrumento, por supuesto. Que si no tenemos una buena universidad, todo lo demás sobra. Porque miren, me van a permitir que les dé una opinión personal. España y Aragón tienen muchos problemas, evidentemente. Pero probablemente el más importante es la educación, a todos los niveles. Si no tenemos una buena educación, todo lo demás tiene que pasar a segundo plano por una razón fundamental, porque no tendría solución. La solución a todos los problemas tiene que venir por la vía de la educación. Y estoy hablando de la educación básica, de la universitaria, de la educación permanente, de la universidad para la experiencia, de muchos factores sobre los cuales podríamos hablar. Si tenemos una buena universidad, unas buenas universidades… Señor López de Ita, me molesta profundamente tener que decirle, pero… Lo comprendo, señor presidente. Se ha excedido un poquito ya del tiempo. Si va terminando… Por favor. Y para terminar, reiterar lo primero que he dicho, agradecerles su paciencia, agradecerles su invitación, decirles que yo, mientras sea presidente del Consejo Social, estoy a su entera disposición en comisión o individualmente, y que siempre que quieran que charlemos sobre problemas relacionados con la educación, con la universidad, con el mundo empresarial, con lo que haga falta, allí me tendrán a su entera disposición. Y por último, pedir perdón al señor presidente y a todos ustedes porque no he cumplido bien con mis obligaciones de tiempo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor López de Ita. Muchísimas gracias por su exposición, por sus explicaciones, por sus planteamientos. Hacemos un paréntesis, hacemos un receso para despedir al señor presidente del Consejo Social y a la señora secretaria general y en unos minutos retomamos la comisión. Señorías, si les parece, retomamos la comisión. Señor Gracia Suso, si se sienta en su sitio, por favor. Pasamos al punto número 3, debate de la moción 825 dimanante de la interpelación 925 relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de investigación. Presentada por el Grupo Socialista. Tiene un tiempo, señor Alastuey, de 5 minutos, cuando quiera. Gracias, presidente. Es esta una moción que dimana de la interpelación que en el pasado pleno, no, en el anterior, pudimos formularle a la consejera de Empleo, Ciencia y Universidad, y tiene que ver con el tercer Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e innovación. Como saben ustedes, las partidas presupuestarias y la organización de esta materia en el Gobierno de Aragón pues ha tenido las mismas o la misma andadura que han tenido otro tipo de políticas, con los recortes que se produjeron por la crisis financiera del 2008. Se ha ido recuperando poco a poco el esfuerzo presupuestario, pero creemos que no se ha recuperado lo suficiente. Pero realmente la interpelación tenía mucho que ver con el hecho de que el Plan Aragonés, el tercer Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e Investigación, que tiene una vigencia del año 21 al 27 para coincidir con los planes o la planificación europea y española, pues lleva ya en marcha 3 años, realmente no 3 años porque se aprobó en el 2022, pero bueno, 3 ejercicios de los nominales, y el propio plan prevé que haya una evaluación bianual
de ese plan para ver si va funcionando conforme a los objetivos trazados. Bueno, nos ha producido esa evaluación, a nosotros nos parece que debería producirse esa evaluación. Decíamos otras dos cosas más en la conclusión de la interpelación a la consejera. Una era que había que mejorar el esfuerzo presupuestario y otra era que había que afinar en la gobernanza del sistema aragonés de investigación, desarrollo e innovación. Hemos eliminado de la moción este último punto porque creemos que tiene más complejidad y en cualquier caso afecta a más de un departamento, y hemos dejado para la moción dos puntos que creemos que son claros y que creemos que son perfectamente asumibles por el conjunto de los grupos parlamentarios. El primer punto es casi obligado, y es que se realice la evaluación del plan. No en los términos en que dice el propio plan de cada 2 años, pero sí parece que en el ecuador del plan convendría, sobre todo porque ha cambiado el gobierno, convendría hacer una evaluación de si se están cumpliendo los objetivos del Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ese es el primer punto. No creo que nadie pueda estar en desacuerdo con eso. Y el segundo punto hace incidencia en el esfuerzo presupuestario. Poníamos de manifiesto en la interpelación y le decíamos a la consejera que ha disminuido el ritmo de crecimiento presupuestario de las partidas dedicadas a la función 54, pero que es que además se ha rebajado la ejecución del gasto. Es decir, el gasto en el año 2024, según los propios datos del Gobierno de Aragón, ha sido de 10 millones de euros menor al ejecutado en el año 2022 y que, por tanto, más allá de hacer un incremento, que no sabemos si este año se podrá hacer, si hay presupuesto o no hay presupuesto, de los fondos destinados a investigación, desarrollo e innovación, pues bueno, hay que hacer un esfuerzo de ejecución de ese presupuesto y, por tanto, de aplicación de las partidas presupuestarias a los objetivos que persiguen. Y esos son los dos puntos que planteamos en la moción. Por una parte, la evaluación del plan. Yo creo que sería bueno que en esta comisión pudiéramos evaluar y reformular, si fuera preciso, algunos de los aspectos del plan para que sea más positivo. Y, en segundo lugar, que las partidas presupuestarias, sabemos que en una situación formalmente difícil desde el punto de vista presupuestario, porque de momento no tenemos ni proyecto de presupuestos, pues mejoren y, sobre todo, mejore la ejecución del presupuesto. Esperamos que los grupos apoyen esta moción y esperamos con ello impulsar la acción del Gobierno en materia de investigación, desarrollo e innovación. Gracias. Muchas gracias, señora Lastuey. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular. Para su defensa, señora Artieda, tiene usted 3 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Hemos presentado una enmienda a este punto número 2 porque ustedes piden arreglar en un ejercicio presupuestario lo que no han sabido arreglar en 8. Y para eso, si nos vamos a los datos del INE, en el año 2023, en este año estamos en el 1,16% del gasto en ciencia respecto al 1,49% de la media española. Pero si hacemos la comparación con el año pasado era el 1,03 en Aragón y el 1,44 en España. Lo que piden, en la gráfica se ve bastante bien, es esta evolución cuando se nota que la línea que ustedes han trazado en los últimos años pues ha sido bastante más plana. En cuanto a seguir impulsando, por eso lo que pedimos es seguir impulsando en los próximos años políticas públicas que incrementen esa cifra de inversión en I+D+I. Y también me he vuelto a ir otra vez a las gráficas. Lo que usted no ha contado es que en el presupuesto de 2022 del Departamento de Ciencia había un doping que eran los fondos MRR. Pero si nos vamos al año 2023, que los presupuestos también son suyos, la diferencia es más que notable con respecto al presupuesto de 2024. Y yo creo que no cabe ninguna duda de que invertir en ciencia e innovación es muy importante y el Gobierno actual lo está haciendo. Y con respecto al punto del PAIDI, de evaluarlo cada 2 años,
Ustedes aprobaron ese documento en junio de 2022, 2 años y medio desde entonces, pero lo que parece es que no leyeron exactamente lo que decía el PAIDI en su plan de aplicación. Ponía página 62 del PAIDI. El plan se ha dotado de un cuadro de indicadores principales referidos al impacto del tercer PAIDI en el sistema de I+D+I aragonés, que serán evaluados a la finalización del mismo para ver la incidencia del plan en este ecosistema. Ahí lo decían bastante claro, a la finalización del plan. Hubiesen podido aprobar que se evaluasen cada 2 años, cada 3, a mitad de ejercicio, pero es que lo que aprobaron era que se evaluasen al final. Muchas gracias. Gracias, señora Artieda. Pasamos al resto de grupos parlamentarios no enmendantes. Señor Corrales, cuando usted quiera, por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Señora Artieda, ha hecho usted donde está la bolita y ha sacado datos aquí y ha enmarronado un poco todo pues, sin decir nada claro. Bueno, la culpa siempre... terminaremos la legislatura el último día echando la culpa al gobierno anterior de lo que pase con el gobierno, con las cosas que tiene que hacer. Bueno, empiezo. Decía Winston Churchill, a los que planifican les va mejor que a los que no planifican, aunque rara vez cumpla su plan. A ello le añadiría que planificar sin hacer seguimiento carece de todo sentido. El tercer PAIDI establece un sistema de evaluación y seguimiento con indicadores y plazos. En concreto, las actuaciones específicas deben ser evaluadas cada 2 años. También se establece un mecanismo participativo encargado de dicho seguimiento. Con ello se debe asegurar la actualización de los indicadores, la identificación de desviaciones y, en su caso, la puesta en marcha de posibles mejoras. Han pasado ya casi 3 años desde la aprobación del plan y no caben excusas para no hacer el seguimiento y evaluación que se solicita por parte del Grupo Socialista. Nos preocupa enormemente el frenazo que supuso el fondo de I+D en el último presupuesto. En el último presupuesto, la función 54 bajó un 2,74%, 2,6 millones menos de inversión por parte del Gobierno de Aragón que con respecto al 2023. Así difícilmente se van a conseguir cumplir los objetivos planteados por la Unión Europea y ya no digamos los del propio plan. Por todo esto vamos a apoyar esta moción y espero que salga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corrales. Señor Guitarte, cuando quiera. Sí, pues buenas tardes. Ciertamente es necesaria una evaluación sobre la implementación de los planes y programas de políticas públicas y en especial de aquellos tan amplios, complejos y estratégicos como es en el que nos ocupa. Hay una cuestión previa que puede parecer de nomenclatura, pero no sé si algo más que me gustaría comentar. En el documento del PAIDE, en el S4, se refiere a esta estrategia como Estrategia Aragonesa de Especialización Inteligente y Sostenible. Sin embargo, en las páginas del Gobierno de Aragón, cuando hacen referencia a esa estrategia, ha pasado a denominarse Estrategia Aragonesa de Especialización Inteligente. Es decir, ha desaparecido la palabra sostenible del título. No sabemos si eso obedece a un cambio de criterios o si se ha cambiado el contenido del proyecto inicial a lo aprobado en 2024. Son de esas cosas que las musas van cambiando y a veces trasladan o traducen lo que queremos realmente hacer. Bueno, en línea con lo que propone la moción, nosotros diríamos que necesitamos obviamente una evaluación del impacto de este PAIDI. Es necesario saber si las actuaciones implementadas han conseguido o al menos están en proceso de producir los resultados esperados. Y esto se señala en el propio documento en lo que se refiere a indicadores de producción científica que dice que se actualizarán siguiendo las recomendaciones internacionales y europeas. No sabemos si eso se ha hecho así. También dice que se colaborará, la unidad S4 Aragón 2027 será la encargada de recopilar, registrar, procesar y analizar la implementación de esta estrategia regional y también la relación competente con los fondos europeos. Con lo cual a nosotros nos gustaría que en esa evaluación se pudiese llegar a responder cuestiones tan mínimas o tan de sentido común como saber qué recursos económicos finalmente ha contado este plan hasta el momento, si ha estado o está bien financiado o no, cuántos proyectos y acciones se han financiado, cuáles están concluidos o cuáles tienen avances importantes y con cuáles son los indicadores con los que se van a evaluar o se pretenden evaluar. Y también si hemos recuperado parte del retraso que existía cuando este plan se aprobó, que había un cierto retraso de cierta importancia.
Y un tema muy importante que a veces es si estamos incidiendo realmente en las ramas de la actividad económica con proyectos tractores, en las ramas de actividad que necesita más la comunidad autónoma. Y del mismo modo deberíamos analizar este PAIDI desde la perspectiva del mecanismo rural de garantía, una herramienta para el análisis de las políticas públicas que legalmente es de aplicación obligada en Aragón y que no se está haciendo. ¿Qué líneas y acciones han contribuido a mejorar la calidad de vida y las oportunidades en las comarcas rurales de Aragón? O por el contrario, ¿qué parte de la financiación pública de este plan está contribuyendo a incrementar la brecha rural-urbana, a la despoblación rural o al desequilibrio territorial en Aragón? ¿Cuántos doctores e investigadores trabajan en cuestiones estratégicas para el desarrollo rural? ¿Y en qué medida esos proyectos llegan a aplicarse? Así que, sin duda, la evaluación de las políticas de ciencia e innovación debe ser, a nuestro entender, una manera de hacer mejor política de ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Es el turno de Xunta Aragonesista. Señor Soro, cuando usted considere. Sí, muchas gracias, presidente. Señora Lastri, votaremos a favor de la moción y votaremos a favor porque hay sectores que no entienden de etapas, que no entienden de ciclos, sino únicamente de compromisos permanentes y, desde luego, la investigación, la innovación, la ciencia son de esas políticas que desde luego, necesitan un compromiso permanente. No esperan y las oportunidades perdidas no se recuperan. Y ojalá, al menos en esto, no cayéramos en el y tú más o y tú menos, pero ya hemos visto que, desde luego, se va a seguir cayendo ahí. Y es muy grave porque estamos hablando de personas, de talento, que si se marcha no vuelve, de investigaciones que si no se financian ya, ahora quedan obsoletas, de empresas que si no innovan a tiempo se quedan sencillamente fuera del mercado, fuera del foco. Y lo que se plantea en la moción nos parece de sentido común y nos parece muy necesario. En primer lugar, evaluar el tercer plan a su Ecuador. Luego hablo de esto. Y en segundo lugar, también solucionar esa brecha presupuestaria que mantiene Aragón por debajo de la media estatal en inversión en I+D+I. Si es que el presupuesto en el 25 ha sido muy optimista en la moción, pero bueno, está bien la labor de impulso del Gobierno, de decir, oiga, cumplan la ley y traigan el presupuesto, pero claro, lo importante ya no es lo que se pinta en el presupuesto, lo importante es la ejecución. Lo decía usted, señora Lastri, del 2022 al 24, 10 millones menos. Es que la ejecución presupuestaria vinculada a la función 54, la que recoge estas políticas, en el 22 fueron 85, la ejecución, en el 22 85 millones, en el 23 80 y en el 24 75, que son esos 10 millones que se han evaporado, que decía usted, y ahora con la grave preocupación de la situación de prórroga, pero también la evolución del Fondo Aragonés de I+D+I, pues refleja una ralentización preocupante. En el 22 creció un 18%, en el 23 un 14% y en el 24 solo un 7%. Y estos son datos. Y a esto se suma la falta de evaluación pública del país y del tercer plan, que sí que marca que debería haber hecho un análisis a los 2 años, pero es que creo que esa discusión de si lo dice o no lo dice es secundaria. Creo que es completamente comprensible que en un plan que es a largo plazo se necesite evaluar, y sobre todo en el Ecuador. Necesitamos saber si vamos por el buen camino o no. No se puede gestionar la ciencia, nada, pero es muy especialmente la ciencia, a ciegas. No se puede gobernar sin tener una radiografía completa, transparente, actualizada, con proyección de futuro del sistema aragonés de ciencia y tecnología. Saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, por dónde hay que reforzar. Esto demuestra también la intervención del Partido Popular, es que se evalúa porque es obligatorio. No, es que cualquier plan, desde luego, necesita esa actualización permanente, y más en ciencia e innovación. Los retrasos se pagan, las decisiones que se toman hoy nos pasarán factura mañana, no solo en términos económicos, sino sobre todo en términos de pérdida de posicionamiento, de atracción y retención de talento, de participación en proyectos internacionales, en definitiva, de oportunidades para nuestro tejido productivo. Así que, señora Lastri, nos tememos que no salga adelante. Vamos a ver el resto de grupos, pero votaremos a favor. Damos por hecho que no va a aceptar la enmienda, por cierto. Muchas gracias, señor Soro. Señor Vidal, cuando quiera. Gracias, presidente. El tercer Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación 2021-2027 fue definido por el anterior Gobierno socialista del señor Lambán para incorporar la ideología woke globalista imperante en Europa en la esfera de investigación institucional en nuestra región. Se trataba de definir un plan de 7 años ideológicamente condicionado por la Agenda 2030. Todo lo contrario de lo que debe ser un plan de investigación, desarrollo e innovación basado en el libre pensamiento y la libertad de investigación. Un plan envenenado que parte de premisas falsas como la de las bondades del Pacto Verde Europeo
que ha provocado que la industria del automóvil haya perdido su liderazgo tecnológico mundial, o la de la Ley de la Restauración de la Naturaleza, que impide obras hídricas o limpiezas de cauces y bosques y cuyas consecuencias han derivado, entre otros, en los devastadores efectos de la Dana de Valencia. Un plan autonómico de I+D+I, cuyo objetivo era la captura de unos fondos europeos como el programa Horizonte Europa y cuyo guión es el del fomento de las políticas globalistas de la Unión Europea, destacando la promoción del Pacto Verde por Europa, que pretende buscar una economía más ecológica y sostenible, si bien todos sabemos que el resultado de estas prioridades está produciendo el efecto contrario, la destrucción de la industria en Europa y del sector agropecuario y el debilitamiento de la economía europea, lo que se puede considerar de todo menos sostenible. También en el tercer Plan Europeo de I+D+I 21-27, el Gobierno anterior introdujo otras prioridades políticas de la Agenda WOC, la perspectiva de género como categoría transversal en la investigación, la innovación y la tecnología. Sí, lo tienen incluido ahí en el texto. Una nueva imposición que distorsiona el fin de cualquier línea de investigación seria, en cualquier lugar de la excelencia, en lugar de imponer la excelencia y la libertad a las mejores mentes investigadoras, para producir soluciones que mejoraran la vida de los ciudadanos. Respecto a la moción que ha presentado el Grupo Socialista en el punto 1, desde Vox creemos que en el portal de transparencia se pueden encontrar valoraciones suficientes para comprobar lo que acabo de decir anteriormente, que este plan no sirve para mejorar los problemas de la sociedad y que solo está sirviendo para despilfarrar unos fondos que serían necesarios para ayudar a nuestras empresas a paliar las consecuencias negativas del Pacto Verde. En el punto 2, ustedes no supieron presupuestar este plan y ahora quieren que lo arregle el nuevo Ejecutivo. En Vox tampoco creemos que sea necesario aumentar las partidas de I+D+I si el fin al que van a estar destinadas son para continuar promocionando la siniestra ideología de la Agenda 2030 que destruye nuestra sociedad. Por lo que nuestro grupo votará en contra de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Señora Lastuey, ¿cuál es la posición de su grupo con respecto a la enmienda? Pues no la podemos aceptar porque evidentemente las cifras son las que son y nos parece que el esfuerzo hay que hacerlo ya desde el presupuesto del año 2025. A ver, cuando uno maneja gráficos, las líneas se pueden hacer más distantes, menos distantes, pero recuerde usted que el dato que ha dado de cierre de brecha, las últimas cifras que tenemos de gasto en investigación es del año 23. Se lo recuerdo porque... Señora Lastuey, ¿es la posición con respecto a la enmienda, por favor? Sí, pero estoy dando las razones. Claro. Por tanto, no podemos aceptar la enmienda porque creemos que el Gobierno lo que tiene que hacer es iniciar ya ese incremento de partidas, pero sobre todo, y lo he dicho en mi primera intervención, ejecutar todas las partidas. Porque claro, si no se ejecuta, pues vamos todavía peor. Por tanto, yo creo que la moción tal como está es lo que deberíamos votar. Muchas gracias, señora Lastuey. Pasamos a la votación de la moción tal y como ha venido a esta comisión. ¿Votos a favor de la misma? 9. ¿Votos en contra? 10. No hay abstenciones. Decae la moción. Explicación de voto. Señor Corrales, señor Guitarte, señor Soro, señor Vidal, señora Lastuey. Sí, pues para lamentar que no haya salido adelante la moción, habíamos hecho una moción bastante blanca para que pudiera ser asumida por todos los grupos, incluido el grupo que apoya al Gobierno, pero parece que no ha sido suficiente. Y señores de Vox, señor Vidal, usted conoce el chiste de la autopista, el loco de la autopista, ¿no? Que vienen todos en una dirección y el otro dice están todos locos porque vienen en dirección contraria. A eso usted ahora, al loco de la autopista le llama librepensador. Vale, de acuerdo, gracias. Muchas gracias, señora Lastuey. Señora Artieda. Decían evaluar acciones cada 2 años. ¿Qué acciones vamos a evaluar? La de los contratos postdoctorales que no han puesto ustedes y que la señora Pérez ha llevado a cabo, acción A6, la acción A12 de fomento de los centros de excelencia con la consecución del
premio Severo Ochoa para el Instituto de Nanociencia, la acción A16 de transferencia, yendo al primer foro Transfiere, la acción A22, acciones para innovación y digitalización de la Administración, cuando se están empezando a poner proyectos de inteligencia artificial ya en Sarga. Difícil medir las acciones que ponían en ese PAIDI cuando ustedes no hicieron ni la mitad. Muchas gracias, señora Artieda. Pasamos al último punto, ruegos y preguntas. ¿Tienen sus señorías alguna cuestión? Pues entonces levantamos la sesión y comenzamos la mesa ampliada para aquellos que son miembros.